¿cómo están? Bienvenidos a Café con Ere. El programa del día de hoy se llama Practica el desapego, pero en realidad vamos a ir escudriñando como siempre qué es lo que nos genera el apego o a qué tenemos apego. Así que gracias infinitas a las personas que se están conectando, gracias infinitas a las personas que van a ver este programa en repetición. Y si me están viendo por YouTube, por favor, suscríbanse, denle like y compartan, ¿ok? Sin más, bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Ere González. Soy escritora, soy embajadora para la paz y soy coach experta en mindfulness. Entonces, vamos a empezar. Como les comentaba, el tema del día de hoy es cómo practicar el desapego. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este tema y el equipo de Aprende Institute es el que nos está compartiendo esta valiosa información, así que vamos a darle reconocimiento a ellos. ¿Ustedes alguna vez han escuchado una frase que Buda dijo que dice así, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional? Bueno, pues todo el tema va más o menos dirigido, guiado de cierta forma a evitar ese sufrimiento que nos provoca el apego. Entonces, aunque esta afirmación pueda tener varios significados, lo cierto es que se refiere a que el dolor está ligado a las sensaciones físicas, mientras que el sufrimiento se origina cuando nosotros les damos significado a esas sensaciones. Quiero que les quede muy claro esto, es muy importante porque los seres humanos siempre proyectamos lo que creemos que debería ser, es decir, una percepción, pero no lo que es en verdad. Entonces, más o menos va ahí el asunto con cuando tenemos nosotros expectativas. Va muy ligado. Las expectativas son ideas que nosotros creamos, ideas que nosotros creemos que van a pasar. Entonces, aunque existan situaciones dolorosas, las personas transforman ese dolor efímero en un sufrimiento perpetuo, lo que les impide seguir adelante con sus vidas muchísimas ocasiones. ¿Por qué? Porque como les comentaba al principio, le dan demasiada importancia a algo o a alguien. Ese es el problema. La única realidad que puede llevarnos a la liberación del sufrimiento, pues es reconocer y aceptar que solo existe el aquí y el ahora. Esto es muy importante, por lo que no podemos apegarnos o sentirnos dueños de nada ni de nadie. ¿Ok? Y eso lo vamos a ir aprendiendo. Lo vamos a ir escudriñando, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco en este programa y vamos a empezar con la definición del apego, ¿ok? El apego, en 1969, John Bowlby lo definió como la conexión psicológica duradera entre seres humanos, es decir, un vínculo profundo que conecta a una persona con otra a través del tiempo y el espacio. Sin embargo, cuando este vínculo no puede consolidarse adecuadamente en los primeros años de relación, pueden observarse síntomas como la desconfianza y la imposibilidad para construir relaciones cercanas y entrañables. Entonces, es muy importante cuando nosotros empezamos a conectar, no necesariamente tiene que ser con una pareja de relación sentimental. Pueden ser con amigos, pueden ser con compañeros de trabajo, pueden ser con personas que tenemos trato normalmente, comúnmente. Entonces, pero también acuérdense que el apego se da en cosas, ¿ok? También nos apegamos a cosas. Puede ser algo que nos haya regalado algún ser querido y que ya no está, o pueden ser cosas que nos haya regalado alguna persona que por X motivo ya no está en nuestra vida, no necesariamente porque esté fallecida, pero que en nosotros generan muchas sensaciones y recuerdos y demás. Entonces, ¿a qué nos apegamos?
ustedes que me están viendo, ¿ustedes a qué se apegan normalmente? Bueno, yo les voy a ir dando una lista. Yo pienso que el primer apego que nosotros tenemos es con las personas y en sus casos más extremos puede derivar en una dependencia emocional. Ojo, no es lo mismo apego que dependencia emocional, ¿ok? No es lo mismo. También podemos apegarnos a lugares. No sé a cuántos de ustedes les ha sucedido que se han mudado, ya sea cuando eran muy pequeños o ya sea cuando iban en la primaria o cuando iban en la secundaria o ya de adultos tuvieron que mudarse de algún lugar. Entonces, obviamente esa mudanza seguramente les causó mucho dolor, mucho sufrimiento y sienten o sintieron como si parte de su identidad se quedara ahí en ese rancho, en ese pueblo, en esa ciudad, en esa localidad. Entonces, sienten que dejaron una gran parte de ustedes ahí. Y lo mismo, acuérdense que sucede con los objetos propios, ¿ok? También nos apegamos a las creencias. Esto de las creencias se hace evidente cuando, espéreme tantitito. Se me atoró algo. Bueno, esto de las creencias se hace evidente cuando miramos la historia de la humanidad y descubrimos las incontables veces en las que se ha matado o se ha muerto por ideas, por ideales, por creencias, porque las personas no piensan igual que nosotros, no opinan igual que nosotros o simplemente porque los creemos enemigos. ¿Cuántas veces en las guerras no se ha visto que cuando los enemigos, o sea, cuando el bando contrario se conocen, ha sucedido infinidad de veces, o sea, en realidad ellos no quieren pelear, en realidad ni se odian, o sea, a ellos les meten ideas erróneas y por eso se enfrentan, pero cuando tienen ese contacto, por eso les prohíben tanto ese contacto humano, pues ahí se dan cuenta que en realidad no son ellos, son las personas las que los obligan a hacer cosas que no quieren. También nos apegamos mucho a la autoimagen. Tal vez no nos sea sencillo identificar cuando nos aferramos a la idea que tenemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque obviamente somos nosotros mismos, no lo vemos. Sin embargo, cuando tomamos conciencia de nuestros errores, se suele sentir como una enorme pérdida. Es decir, cuando reconocemos que la regamos, cuando reconocemos que realmente nos hemos equivocado, cuando reconocemos que realmente hemos cometido errores, ahí es cuando nosotros sentimos como una enorme pérdida porque tal vez tardaste mucho en aceptarlo. También nos apegamos mucho a la juventud. En un tiempo en el que la juventud es más que idolatrada, parece que nadie quiere envejecer. Dios me libre de verdad. Dios nos libre, si ustedes me están escuchando, de empezarnos a hacer cosas. Hay que aceptar la edad con dignidad. Y les voy a decir por qué. Yo no estoy en contra, ojo, no estoy ni en contra ni criticando que se haga nada, pero muchas veces, o sea, ya parecemos, o bueno, las y los que se hacen, o sea, parecen momias, o sea, ya no se pueden mover, ya parecen maniquí, ya ni se pueden reír porque parece muy falso. Entonces, hay que aceptar nuestra edad. Eso digo ahorita. Espero conservar este programa, este video para más adelante y espero que ustedes también estén de acuerdo conmigo porque pues muchas veces las personas, sobre todo, pues aquí tanto hay vanidad de los hombres como de las mujeres, ¿no? Pero creen las personas que pierden su atractivo, que pierden su poder o que pierden su importancia. Y no es así, no es así. Yo creo que las personas que te quieren como estés. Entonces, es importante. También tenemos mucho apego al placer. Instintivamente, fíjense que buscamos el placer a la vez que rechazamos el dolor. Entonces, paradójicamente, este tipo de apego provoca más angustia y miedo, lo que finalmente termina por diluir el instante de placer y lo transforma en dolor. Y cuando aquí habla de placer, habla de excesos. Ojo, ok. No es malo disfrutar.
No es malo disfrutar, no es malo tener y adquirir, no es malo. Lo malo del placer es cuando uno ya lo hace como tipo vicio. Ay, sí, ya es un problema. También tenemos apego a los pensamientos. No sé si a ustedes les sucede que muchas veces ni pueden dormir por estar pensando una y otra vez en algo. Entonces, eso se llama rumiación, pues, ya que nuestra mente se vuelve una máquina de rumiación. Rumiar, no sé si han visto cuando las vacas comen, el movimiento de la lengua que ellas hacen para digerir la comida o para comer, para tragar, eso se llama rumiar. O sea, le dan vueltas, o sea, literal están dando vuelta a la lengua para digerir. Pues lo mismo pasa con la mente. Estamos dándole vueltas una y otra vez a esos pensamientos. El problema es que no le damos solución, solamente estamos piense y piense y piense, pero no buscamos una solución, ¿ok? Entonces, siempre tendemos a aferrarnos e identificarnos con los pensamientos mientras le damos vueltas una y otra vez, pero es como muy reducido. Nos enfocamos en eso que nos hace daño, ¿ok? También tenemos apego a la emoción. Es frecuente quedarnos enganchados en las propias emociones, pues cuando tenemos una baja gestión emocional, quedamos atrapados en nuestros climas emocionales con mayor facilidad. Es decir, si alguien te hizo una mala cara, si alguien hizo un comentario, si alguien no te saludó, si alguien te ignoró, si alguien está hablando algo y tú crees que están hablando de ti, si alguien hizo un post en alguna red social y tú ya te pusiste el saco. O sea, ese tipo de emociones nos enganchamos muy, 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 muy fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también es muy fácil el apego o muy común al pasado. ¿Por qué? Fíjense que cuando nos aferramos al pasado, pues nosotros dejamos poca disponibilidad para la vida. Dejamos de vivir el aquí y el ahora porque estamos atados a recuerdos dolorosos del pasado. La mayoría de los recuerdos que nosotros tenemos, casi la mayoría tienden a ser negativos. Son muy pocos los recuerdos que nosotros tenemos positivos. Si fueran positivos, yo creo que seríamos inmensamente felices, pero la mayoría son recuerdos dolorosos del pasado, de algo que perdiste, de algo que no tuviste, de algo que dejaste, de lo que pudo haber sido, de lo que pudiste haber hecho, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la rumiación va muy, muy, muy de la mano con esta tendencia a estar recordando eventos del pasado y fíjense que aquí es cuando la tendencia va directo a la depresión. Y algo muy importante que yo les comentaba también, nos apegamos muchísimo a las expectativas. Lo que sucede es la mejor opción del universo, esto dice José María Doria, pero parece que no siempre lo vivimos así. Cuando nos aferramos a nuestras expectativas, a lo que se supone que debería ser, desembocamos una gran fuga de energía vital. Y les voy a decir por qué. Esto de las expectativas es muy importante que lo comprendamos. ¿Qué es una expectativa? Bueno, una expectativa es cuando tú esperas a que algo suceda como tú quieres, como tú piensas, como tú crees. Y si eso no sucede, va a haber un problema contigo, pero tú vas a culpar a los demás. Es que fulano no se comporta como yo quiero, es que tú hiciste esto, es que tú dijiste esto, es que no hiciste lo que yo te pedí, es que te comportas de manera diferente. Es que cada persona somos un mundo diferente. Entonces, ¿qué es el desapego emocional? Aquí ya vamos a empezar como a ver qué podemos hacer como seres humanos. De todas las recomendaciones que yo les doy, con una que apliquen en su vida de forma constante, mínimo 21 días, todo funciona, de verdad. Toda terapia, toda charla, toda sugerencia, todo funciona siempre y cuando ustedes lo quieran llevar a cabo. Entonces, el desapego surge cuando comprendemos que las cosas no son permanentes, cuando dejamos de sentir apego ya sea por las personas o por las cosas, pero también comenzamos a desprendernos del sentimiento que causaba esa adhesión. ¿Ok?
Entonces, este proceso se puede dar en distintas dimensiones. Yo les voy a ir platicando y ustedes me dicen al final si alguna de estas dimensiones aplica para ustedes, ¿ok? La primera dimensión es la dimensión física. Esta dimensión es el apego por las cosas. ¿Cuántos de ustedes algunas veces o alguna vez se han apegado a algún objeto, alguna cosa, algo que les hayan regalado, alguna foto, algún recuerdo, algún peluche de alguna persona muy del pasado, joyas, qué sé yo? Entonces, si alguna vez ustedes han sufrido porque se les pierde un objeto de valor, o sea, imagínense que les regalaron una cadenita con un elefantito, ¿no? Entonces, la reacción de ustedes no es que se aflijan por la pérdida del objeto, sino por el apego que ustedes experimentaban al poseerlo, porque ese objeto les recuerda a la persona. Entonces, ese objeto era de ustedes y obviamente ya no lo es más porque ya se perdió. Entonces, de alguna forma, pues ese objeto ya no te pertenece y tú sigues sufriendo, ¿ok? Entonces, ¿por qué sufrir por algo que ya no tenemos? Pues ahorita lo vamos a ir descubriendo. La otra dimensión, fíjense, la primera era la física, es el apego a las cosas. La otra dimensión es la emocional, el apego a las emociones. Aquí es cuando nosotros experimentamos una unión al objeto, pero porque era de algún ser querido. Casi es 100% seguro de que sea de un ser querido, sino para qué lo guardaríamos, ¿no? Entonces, si se pierde, pues uno puede sentir tristeza, puede sentir ira, puede sentir confusión, pero en realidad, ojo, aquí la diferencia, pero en realidad uno sufre por la pérdida emocional del significado que nosotros le otorgamos a esa pieza, a ese objeto. Y obviamente el problema va a empeorar si nos aferramos nosotros a esa tristeza o a esa ira por mucho tiempo, incluso después de que olvides de dónde surgió ese sentimiento, de dónde provino ese malestar, porque no nos desprendimos obviamente del sentimiento, el dolor va a ser real. Entonces, se le llama a este dolor, no hablo del dolor físico, sino del dolor emocional o del dolor psicológico o del dolor del alma. Ese que te duele, que no sabes qué parte del pecho, pero te duele. Entonces, pues obviamente recuerden que el dolor es real, o sea, el dolor es real, sí lo sentimos, pero el sufrimiento es opcional. Aquí es muy importante comprender eso, porque si no lo comprendemos vamos a durar años sufriendo por un objeto, por la pérdida de un objeto. Es que se me perdió el anillo de mi mamá, es que se me perdió la esclava que me dio mi papá, es que se me perdió el reloj que me dio, no sé, un ser querido que ya falleció. Entonces, el dolor es real, quiero que entiendan esto, pero el sufrimiento es opcional. La otra dimensión es mental, es el apego a los pensamientos. Entonces, ok, vámonos con ese objeto para que les quede muy claro. Si pierdes el objeto, obviamente, lo que sea que a ustedes se les haya perdido, tu mente trata de cerrar esa brecha al imaginar qué pudo haber pasado. De este modo nosotros empezamos a sacar conclusiones y empezamos a inventar escenarios. Si no me lo hubiera puesto, si no lo hubiera sacado, si lo hubiera guardado bien, si recordara dónde lo había puesto, si no me hubiera lavado las manos, si no me lo hubiera quitado, etcétera, etcétera. Entonces, recuerden por favor que no sufren por la pérdida concreta, sino por la rumiación que viene después. La rumiación es estar pensando una y otra vez en eso que perdiste, ¿ok? Y viene otra dimensión. Fíjense, esa dimensión se llama de espacio y tiempo. El apego a lo que fue y a lo que será. Entonces, esto está peor todavía porque estás sufriendo por lo que pasó, o sea, por el objeto que perdiste, pero también estás sufriendo en el futuro porque vas a seguir sufriendo, porque vas a seguir recordando. Entonces, puedes experimentar apego al significado que le hayas dado tú a esta pérdida del objeto y sufrir por eso. Por ejemplo, puedes sentir que el mundo es inseguro, que quizá te obsesiones con la historia o te vuelvas paranoico o paranoica al respecto. Y acuérdense que esto lo único que les va a ocasionar es sufrimiento. Entonces,
Si nosotros aprendemos a centrarnos en la realidad del presente, acuérdense que yo soy coach experta en mindfulness, entonces a nosotros nos enseñan mucho a disfrutar o a centrarnos en el aquí y en el ahora. No significa que no podemos recordar, no significa que no podemos planear, no. Significa que nos centramos en la realidad del presente para entender el significado. Entonces, lo que yo les sugiero es que ustedes se centren en la realidad del presente y que entiendan el significado que ustedes le dieron a esa pérdida, ¿ok? De este modo podemos aceptar y continuar. Ahora les pregunto, ¿ustedes han experimentado alguna de estas dimensiones que les mencioné? ¿O han sentido apego por ciertos objetos o han sufrido al perderlos? O díganme algo, ¿les dan demasiado valor ustedes a lo material? Bueno, ustedes pudieran experimentar apego al observar sus sensaciones, sus emociones y pensamientos, pero ciertos momentos de estos les van a resultar agradables y ustedes los van a querer conservar el mayor tiempo posible, obviamente porque son agradables, pero en vez de dejarlos ir, es cuando nos aferramos y es cuando viene el apego. Ahí sucede el apego. Cuando nosotros no queremos comprender que el objeto ya no está. Ahorita estoy hablando de objetos, pero también voy a hablar de personas, ¿ok? Entonces, es muy común, fíjense, que nos aferremos. No sé cuántas personas que me estén viendo sean acumuladoras. Acumuladoras significa que guardan todo por si algún día se les ofrece. Entonces, pues ahí es cuando puede ser que sean regalos de alguien, puede ser que alguien, no sé, ya sea que te los regaló o que tú te los autodonaste, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo ser independiente emocionalmente. Aquí se me hace muy importante este tema. Entonces, ¿sabían ustedes que experimentar el apego con imágenes mentales satisfactorias ocasiona sufrimiento? Bueno, esto se debe a que nada es permanente, ya sea agradable o desagradable. Ahora vamos a analizar y vamos a desarrollar los dos principios budistas que son necesarios para el desapego en la práctica del mindfulness. El mindfulness es centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que no poseemos nada porque nada es permanente. Ese es uno de los primeros principios que tenemos que aceptar, que tenemos que trabajar y que tenemos que llevar a cabo, ¿ok? Y el segundo es la aceptación, o sea, aceptar que las cosas no nos pertenecen y que si ya no está con nosotros lo tenemos que dejar ir porque si no nos va a causar sufrimiento y nos va a causar estrés y nos vamos a enfermar. Entonces, el acto de aceptar durante su práctica meditativa puede representar un gran desafío y antes de llegar a eso yo les recomiendo que ensayen la aceptación de su día a día. Entonces, ustedes intenten mantener apertura, intenten mantener la curiosidad y el interés sin emitir juicios ni reaccionar. Entonces, cuando nosotros hacemos una meditación, incluso con la respiración, o sea, meditar incluso puede ser respirar. No hay una respiración correcta, pero el hecho de inhalar y exhalar, pero muy lentamente, o inhalar muy profundo y lento, ahí estamos nosotros haciendo como una práctica meditativa. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con esto sobre todo para ser emocionalmente, para ser independiente emocionalmente, pues vamos a empezar a soltar. Vamos nosotros a ver lo que realmente es real. ¿Qué quiere decir con ver o darnos cuenta o preguntarnos lo que es real? Significa lo que tú puedes controlar. O sea, ¿qué puedes controlar? ¿Puedes controlar el objeto que se te perdió? Pues no, porque se perdió. Entonces, ¿qué sí puedes controlar? Pues ya sea que lo suplas o ya sea que simplemente agradezcas que hayas tenido este objeto porque te recordaba a esta persona, ¿ok? Entonces,
Los pasos a seguir cuando, ante cualquier experiencia, o sea, ante cualquier experiencia que se presente en su día a día, ¿ok? Entonces, ¿qué es real? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa y vamos a observar. Eso es lo que les recomiendo. Después vamos a intentar no reaccionar en automático o como comúnmente ustedes lo harían, o sea, no juzgar, no criticar, no lamentarse. Muchas veces nos empezamos a lamentar, nos lamentamos de que las cosas nos sucedan o nos empezamos a culpar o empezamos a cuestionar ya sea a Dios o al universo. Entonces, no vamos a hacer nada de eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a observar la situación y nos vamos a preguntar qué es real. Entonces, al saber qué pasó en realidad, pues entonces intentamos aceptarlo tal como es sin juzgar, sin reaccionar. Solamente vamos a observar y a aceptar. Entonces, accionamos, respondemos y resolvemos. Si el objeto ya se perdió, si ya no hay forma de recuperarlo, hay que aceptar. Esto es muy, muy, muy importante. Ahora, ¿cómo vamos a tomar nosotros conciencia del desapego? Siempre nos los dicen. De hecho, en el mindfulness, una de las principales cosas que nos dicen todo el tiempo, el primer paso siempre es aceptar que debemos y queremos desapegarnos de alguien o de algo. Aquí ya voy a empezar también con las personas. Si ustedes sienten que tienen mucho apego con una persona, aquí ya vamos a empezar a trabajar directamente con eso, a cómo desapegarnos de las personas. Entonces, no hay que confundir aceptar con resignación. Aceptar es buscar una y otra solución, y la resignación es darte por vencido. Aquí no estamos hablando de resignación ni de conformismo, ¿ok? Entonces, vamos a tomar conciencia y vamos a aceptar. Vamos a darnos cuenta y hacernos responsables de que esa persona ya no nos hace falta, de que esa persona ya no nos hace felices, y sobre todo, al hacer esto, damos un primer paso hacia el cambio. ¿Cuántos de ustedes están en relaciones que ya tienen años, que no se sienten cómodos, que no se sienten cómodas, que no están felices, que no están a gusto, supuestamente que están por los hijos? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta y cuando nosotros aceptamos que no somos felices con estas personas, y obvio, esto sería cuestión de otra terapia, pero bueno, no debemos esperar a que una persona nos haga felices, pero si tú no te sientes feliz, si tú no te sientes con bienestar emocional, con paz, con tranquilidad, es momento de aceptarlo y decir, no me siento cómoda, no estoy feliz, no estoy a gusto, no estoy en paz, y ese es el primer paso al cambio. Y otra de las recomendaciones es vivir el presente, que era lo que les comentaba hace rato. Tendemos a cargar durante años aquellas cosas que en el pasado que en el pasado nos hicieron sentir mal, y esto genera un trauma o una tendencia a aferrarnos a aquellos que nos hizo sentir muy bien y que ya no tenemos, ¿ok? Eso también pasa muchísimo. O estamos recordando todos los traumas, o siempre estamos aferrándonos a esas sensaciones, a esas emociones, a todo eso que nos hizo sentir de maravilla, pero que ya no está. Entonces lo anhelamos, ¿ok? Obviamente estos apegos llegan a ser tan fuertes que terminan por hacernos olvidar lo más importante. ¿Y ustedes qué creen que es lo más importante? Vivir el presente, así es. Dejemos de estar viviendo en el pasado, dejemos de estar añorando lo que ya no fue, o dejemos de estar futurizando. Una cosa es planear y otra cosa es futurizar con cosas irreales, ¿ok? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a hacer la meditación del desapego, y cuando yo les hablo de la meditación, es hacernos conscientes. O sea, la meditación consiste en aceptar y hacernos conscientes de que ya no necesitamos a esa persona, de que ya no somos felices, de que ya no estamos a gusto. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptar esto, nos va a servir esta meditación o esta forma de nosotros canalizarlo, nos va a ayudar a entender el por qué
generamos apego a las cosas, a las situaciones o a las relaciones. También nos va a ayudar a saber que realmente tienes todo y no necesitas nada. Fíjense que esto es muy importante. Aquí en Las Vegas, Nevada, estoy dando un taller de escribir para sanar. Y algo muy, muy, muy importante que nos damos cuenta o que se dan cuenta las personas que escriben es que realmente tenemos todo para ser felices y que no nos falta nada. Al contrario, nos sobran cosas y nos sobran personas. Esto incluye familia, esto incluye amigos, esto incluye compañeros de trabajo. O sea, si estas personas no te dan paz, no te dan tranquilidad, no te hacen feliz, no te hacen bien, no suman, no multiplican, obviamente hay que desapegarnos de estas personas y hay que rodearnos de personas positivas, de personas que te apoyan, de personas que sí ven lo que tú eres, que sí te aceptan tal y como eres, que sí te ayudan a crecer como ser humano. También nos va a ayudar muchísimo a vivir una vida a partir de la humildad, de la apreciación y de la entrega. Ojo, la humildad no tiene nada que ver con comer frijoles, o sea, no tiene nada que ver, ¿ok? La humildad no va por ahí. La humildad es cómo tú tratas a las personas, pero sobre todo cómo te tratas tú, cómo eres de empática, cómo eres de respetuosa, cómo eres de amable, cómo agradeces. La humildad realmente va desde todo lo que tú agradeces, ya sea todo lo que tienes, todo lo que no tienes, todo lo que te ayudan. Si alguien te ha ayudado, se agradece. No significa que vas a estar ahí agradeciéndole todos los días, no, pero desde tu corazón agradeces y ya. Entonces, eso es parte de la humildad. Y también nos ayuda a liberarnos emocionalmente. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, cuando nosotros empezamos a respirar, cuando nosotros empezamos a hacer conciencia, nos liberamos emocionalmente y es cuando aprendemos a soltar, ¿ok? Entonces, ¿cómo meditar para desapegarte? Pues aquí les voy a dar un tip, ¿ok? Miren, cuando ustedes quieran meditar, cuando ustedes quieran realmente meditar para desapegarse de esa persona, de esos sentimientos, de esas relaciones, de esas situaciones, de esos objetos, tómense un momento e identifiquen sus sentimientos y sus emociones. O sea, identifiquen qué los hace sentir así, qué los hace sentir con ese apego. ¿Dónde lo sienten? ¿En qué parte de su cuerpo? Hace más o menos como un año yo experimenté algo así como apego emocional y yo donde sentía muchísima como ansiedad era como en el estómago o en la boca del estómago le decimos. Ahí sentía yo como mucha ansiedad y me empecé a dar cuenta de que estaba apegándome a ciertas personas, ¿no? Entonces, piensen ustedes si ese sentimiento cumple un propósito en su vida. Pues la respuesta casi 100% es no. O sea, si tenemos un apego, pues ya estamos hablando de algo negativo, pero aquí se les sugiere que ustedes piensen si ese sentimiento que ustedes están viviendo, que ustedes están sintiendo, que ustedes están experimentando, cumple un propósito en tu vida. Bueno, la respuesta sería no, pero si nos vamos un poquito más a fondo, bueno, sí, darme cuenta que esta persona me hace daño, darme cuenta que no me siento a gusto, darme cuenta que no me siento cómoda, darme cuenta que necesito un cambio en mi vida. Ok, entonces, si ya se dieron cuenta que esa persona no les hace falta, no los hace felices o sobre todo ustedes no encuentran bienestar emocional, entonces es momento de que ustedes acepten que quieren desapegarse. O sea, ustedes tienen que aceptar que quieren desapegarse de esa persona. Y ahora lo que yo les recomiendo es que repitan la frase, tengo todo lo que necesito. Así. Entonces, se toman el momento, identifican los sentimientos, las emociones y se van a preguntar por qué se sienten así. Ya que identificaron por qué se sienten así, ahora van a cuestionarse si ese sentimiento cumple su propósito.
Si ya se dieron cuenta que sí o que no, o que sí para desapegarse, pues entonces ahora van a aceptar que esta persona no los hace felices, que no les hace falta y que quieren desapegarse de ella. Entonces, repito, todo esto fue repetición. Ahora van a repetir la frase, tengo todo lo que necesito. Si es posible, repítanla todo el santo día, o sea, para que su cerebro se lo crea. Ustedes mismos van a ver la diferencia. Y sobre todo, fíjense que algo muy importante, den las gracias por todo lo que esa persona hizo por ustedes. Es muy importante que nosotros reconozcamos todo lo que aprendimos con esa persona, porque bien o mal, nosotros estuvimos o estamos con esa persona por alguna razón, por algún motivo. No todo fue negativo, no creo que todo haya sido negativo desde el principio. Entonces, hay que darle las gracias por todo lo que esa persona hizo por nosotros, por todo lo que nos enseñó. ¿Y qué creen? Vamos a decir, te dejo ir de buena manera. Obviamente, ustedes tienen que trabajar en ese proceso de si se tienen que mudar, de si tienen que terminar esa relación, cómo la van a terminar. Pero si no, ustedes, o sea, tienen que repetir esto, dejo que te vayas de buena manera. O sea, lo tienen que repetir para que el cerebro se lo crea, porque si no, es cuando nosotros nos enraizamos con las personas y nunca las dejamos ir. Entonces puede ser que tengas odio, que tengas rencor, que tengas resentimiento, que tengas coraje con alguien, pero es tu decisión. ¿Y por qué es tu decisión? Porque no quieres desapegarte de ese dolor. Entonces, ¿por qué nos enraizamos? Porque toda la vida vas a estar recordando eso negativo que te hizo esa persona. Entonces, lo más sano es dejar que se vaya de buena manera. Puede ser una pareja o puede ser alguien que en el pasado te hizo mucho daño y lo sueltas. Puede ser incluso que esa persona ni esté contigo, puede ser que esa persona ya ni exista, ni esté en este plano terrenal, pero tú sigues apegado a esas emociones, a esos sentimientos, a ese, sobre todo a ese daño que te pudo haber causado. Es muy importante. Entonces, ojo, practicar el desapego no se trata de llegar a casa y tirar todo por la ventana o quedarte solo para no depender de nadie. No, 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 no. Se trata de trabajar, se trata de hacer un proceso, se trata de liberarte de todo aquello que no le hace bien a tu vida y reforzar lo que te hace sentir más libre y ligero. Aquí en mi canal, déjenme les voy a poner porque tengo abajo. Bueno, en el que estoy transmitiendo ahorita es mi página, es esta. Estoy transmitiendo por Heréndida González Rueda, pero también este programa se transmite por YouTube. Está exactamente igual, Heréndida González Rueda. En cualquiera de los dos lo voy a dejar aquí. Ustedes pueden ir y buscar infinidad de programas que les pueden ayudar para practicar mindfulness, para practicar la inteligencia emocional, para practicar el desapego, para practicar meditaciones, para practicar respiraciones y demás. Entonces, cuando les decía que el desapego no se trata de llegar a su casa y tirar todo por la ventana, en realidad se trata de sacar toda la basura de los cajones llenos y llenarlos de energía positiva, pero no necesariamente me refiero literal a los cajones de su casa, o sea, me refiero a su vida, a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus emociones. Los pensamientos no podemos eliminarlos, ojo, los pensamientos no se eliminan, pero con mindfulness es muy fácil que nosotros podamos dejarlos ir, dejarlos fluir, dejarlos que pasen. En este libro, déjenme les presento, en este libro, lo voy a agregar. En este libro, 21 días para desintoxicar tu mente y tu cuerpo, ahí van a encontrar infinidad de técnicas y herramientas que les van a ayudar, sobre todo si quieren desapegarse emocionalmente, mentalmente, físicamente de alguna persona, de algún objeto, de algún evento, de alguien que existe, de alguien que ya no existe, de alguien que te hizo daño. Este libro, 21 días para desintoxicar tu mente y tu cuerpo,
este les va a ayudar muchísimo. Lo encuentran en Amazon y así mismo me encuentran, así mismo como está mi nombre, así mismo me encuentran en Amazon, así, Heréndida González Rueda. Ojo que es de idea al final y González con S al final. Gracias infinitas a todas las personas que se conectaron. Gracias infinitas a todas las personas que se quedan hasta el final. Gracias si van a ver esta repetición. Compartan. Hay infinidad de personas que necesitan ese tipo de información. Recuerden que soy coach experta en mindfulness, sé de lo que les estoy hablando. Y si tienen algún tema que les gustaría que yo abordara, con muchísimo gusto me escriben por interno. Les voy a poner, ese es mi personal en Facebook, Ere González. Si me encuentran, si me buscan por ahí, perdón. Ahí me van a encontrar. Y la fotito es la misma que tengo aquí. Es la misma foto que aparece aquí, Ere González. Esta soy yo. Así que si me buscan, ahí me van a encontrar. Gracias infinitas a todas las personas que se quedan hasta el final. Recuerden que allá afuera está lleno de personitas mágicas. Vayan y búsquenlas. Pero si no las encuentran, ustedes sean una de ellas. Sonrían, sean amables, saluden, despídanse, digan buen provecho. A mí me encanta que me digan buen provecho cuando esté comiendo. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias infinitas por tanto.